Esta es la predicación del domingo 29 de agosto de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana vamos a hacer una predicación sobre el Salmo 27. Por eso vamos a hacer una lectura primero de este salmo. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. ¿De qué tenemos miedo? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones o nuestras angustias actuales? El Salmo 27 nos configura acerca de cómo afrontar nuestros miedos y nuestras angustias vitales. En nuestra sociedad hay muchos tipos de terapias. Hay seminarios de coaching, hay cursos de mindfulness y hay pues una amplísima oferta psicológica o de atención psicológica. Incluso los pastores son formados en consejería pastoral, que muchas veces deudora más del ámbito de la psicología que de la práctica pastoral teológica. Por eso sería fácil de tomar este salmo y pues interpretarlo en tintes meramente psicologistas, experienciales, expresivistas, y quedarnos ahí. Pero no se trata de leer el Salmo como una píldora ansiolítica para darnos un poco de tranquilidad o para encontrar un apoyo terapéutico. El Salmo sí habla de nuestros miedos y habla de nuestras angustias vitales, en concreto las del salmista, que están expresadas de forma genérica para que cualquier persona que pudiera tomar el Salmo pudiera hacer lo suyo. Y igualmente ocurre hoy en día, pero partiendo de ahí, de que el Salmo habla de esos los miedos, las angustias que tenemos, y eso tiene un punto de contacto con nuestra realidad diaria y nuestras experiencias, quedarnos ahí o poner el énfasis ahí sería interpretar mal el Salmo, porque el Salmo sobre todo nos habla, como siempre en todos los salmos y como en el resto de la Biblia, de las acciones de Dios que dan respuesta a, pues en este caso, miedos y angustias de los seres humanos. El Salmo comienza preguntándose retóricamente, con esta primera declaración: el Señor es mi luz y mi salvación, como una declaración de fe con la que abre el Salmo, y pregunta retóricamente: ¿de quién tendré miedo? El Señor es mi refugio, ¿a quién temeré? ¿Cuáles son nuestros miedos? Como preguntábamos antes. Podemos tener miedo a algo, como es la primera pregunta, ¿de qué tendré miedo? O de alguien, ¿a quién temeré? ¿No?
Hay miedos que son personales e intransferibles y pueden deberse a las circunstancias por las que pasamos, a nuestra manera de pensar, a cómo hemos sido educados, pero también a la presión que el grupo, la sociedad ejerce sobre nosotros muchas veces, y más en estos tiempos de redes sociales, comunicación masiva, etcétera. La capacidad de infundir o transmitir miedos es algo que se realiza con una cierta facilidad. Los miedos hasta cierto punto son normales, pero cuando se acentúan en exceso se convierten en patologías y las que se llaman fobias. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe que confía, los miedos nos muestran su cara verdadera. El creyente, claro que va a tener miedos, tendrá que afrontar situaciones angustiantes, incertidumbre, pero la fe, vistos y vividos desde la fe que confía, los miedos nos muestran su verdadera cara, es decir, no son nada. Y no son nada no porque no tengan una realidad que los sustente, o no porque no haya razones para que sintamos esos miedos. No es cuestión de relativizar los miedos como si no tuvieran importancia en sí mismos, sino porque no los vamos a considerar en sí mismos desde la fe que confía. Porque esos miedos, esas angustias, esas incertidumbres, siempre deberán enfrentarse a una realidad superior, que es la realidad de Dios, la salvación de Dios y las promesas de Dios y la perspectiva de Dios. Y esa siempre será superior a cualquier cosa o persona a la que podamos temer. Eso dice el Salmo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Los miedos pueden estar completamente fundados, como ya hemos dicho. De hecho, los versículos 2 y 3 no hablan de realidades concretas que infunden miedo, que le infunde miedo al salmista, ¿no? Ante las que siente miedo, pues los enemigos que se ciernen sobre el salmista, ese ejército que está ahí acampado a las puertas, ¿no? O pues una declaración de guerra. Constituyen esas realidades amenazas graves y ciertas, y quizás nosotros hoy no las enfrentemos como tales, aunque sin duda han sido y siguen siendo un fuerte de angustia y temor para muchas personas. Hoy en día no hay muchos espacios donde geográficos y políticos donde esto sigue siendo una realidad. Probablemente de los que me estéis escuchando, viendo, probablemente no lo sea así, o sí, no lo sé. Pero sean estos u otros miedos, ¿cuáles son los miedos que nos acompañan en esta mañana? Pensemos en ello en un momento, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? Miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo al miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, al abandono, al no ser suficientes, al no ser aceptado. Bueno, habría un sinfín de realidades que nos pueden infundir miedos. El salmista ora y pide una sola cosa al Señor: estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿A qué nos suena esto? Pues efectivamente es como termina el Salmo 23 que vimos la semana pasada. Pues el salmista aquí recoge esta petición, ¿no? Que nos suena a esa perspectiva del final del Salmo 23 que decíamos la semana pasada, ¿no? Ese tránsito de la vida que nos dibuja el Salmo 23. Pues aquí el salmista está viendo esos miedos a la luz de la realidad, de la presencia de Dios, de estar, Señor, en la casa del Señor todos los días de mi vida.
¿Para qué? Para contemplar, como sigue diciendo el versículo 4, la gracia del Señor y frecuentar su templo. Con todo lo que hayamos aprendido en todo este tiempo de verano acerca de los salmos, ya no nos resultará difícil entender lo que el salmista está aquí diciendo, ¿no? Dice el versículo 5 y 6, Dios me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Estos 3 versículos nos hablan del tabernáculo como simbolización de la presencia de Dios, que se convierte en ese espacio de protección, de cuidado y de reivindicación del inocente. Y todo ello lo comprendemos bajo la figura del asilo sagrado del que hemos hablado tanto en las predicaciones anteriores, que hoy no voy a repetir. En definitiva, Dios mismo es quien nos provee de seguridad, de protección, frente a los miedos y las angustias derivados de las situaciones que debemos enfrentar. En el interior del tabernáculo el salmista se encuentra con Dios mismo. En el Salmo hay como un tránsito, como una gradación desde lo más externo al salmista, pues esas amenazas, esos peligros ciertos, el campamento, allí el ejército ya acampado, esa declaración de guerra, esa posibilidad cierta de peligro. En el refugio del salmista, en el tabernáculo, en el templo de Dios, para encontrarse con Dios mismo como ese espacio de protección, de reivindicación, de cuidado de Dios. Y en el interior del tabernáculo, aún el salmista camina hacia su propio interior, el interior de sí mismo. Y allí dice el Salmo, oye Señor mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Está orando al Señor en el tabernáculo y estando ahí en oración, el salmista viaja hacia sí mismo, hacia su propio interior, que dice, mi corazón, es decir, mi mente, en el lenguaje bíblico el corazón es la mente, mi mente ha dicho de ti, busca mi rostro, o dicho de otra manera, en mi interior, lo más profundo de mi ser, escucho tu voz que me dice, busca mi rostro. Y la respuesta del salmista, tu rostro estoy buscando, o tu rostro buscaré, Señor, o tu rostro busco, Señor. El salmista se dirige a Dios en oración y Dios le responde, pero como hemos dicho de manera interesante, la respuesta a esa oración la encuentra en su propio interior, en su propio corazón, en su propia mente. La respuesta de Dios es búscame, busca mi rostro. El rostro, en sentido bíblico, es el equivalente a lo que a nuestro concepto de persona, siempre y cuando entendamos persona no como una personalidad individual, sino persona en un sentido relacional. Dios es un otro con el que podemos relacionarnos, con el que se establece una relación efectiva. Pero Dios siempre lo hace en el contexto de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el contexto de la relación de Dios con su pueblo, que está mediado por el pacto. En ese sentido, Dios es persona, en el sentido bíblico, y el rostro tiene que ver con esta capacidad de relacionalidad de Dios. Buscar el rostro de Dios es buscar la relación con Dios. No tanto de persona en el sentido de personalidad individual, que es un concepto mucho más moderno. Por eso, la contrapartida de estos versículos, el 7 y el 8 que hemos leído, es el versículo 9 que viene a continuación, que dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. La contrapartida de lo anterior que hemos dicho, buscar el rostro de Dios, es la relación con Dios. Pues la contrapartida de esa relación con Dios es que Dios
en esa relación pueda abandonarnos. Por eso su ruego es que Dios se mantenga fiel en esa relación. Todo el Antiguo Testamento, Dios, hay una relacionalidad de Dios con su pueblo, el pueblo que una y otra vez es infiel a esa relación con Dios, a esa relación pactal con Dios, mientras que Dios se mantiene fiel a esa relación. Pero hay momentos en la historia del pueblo israelí en que puede sentir a Dios ausente, ¿no? Por lo tanto, aquí he dicho en una forma personal, el miedo es a que Dios nos pueda abandonar, nos podamos sentir el abandono de Dios. Por eso el ruego del salmista es que Dios se mantenga fiel en esa relación, porque en caso contrario, la búsqueda, por mucho que nosotros queramos buscar a Dios, si Dios no se muestra fiel en esa relacionalidad, pues esa búsqueda se hace infructuosa. Por mucho que busquemos a Dios y Dios no está disponible para nosotros, no se hace presente para nosotros, no es posible encontrarle. Ya sabemos, por el testimonio de toda la Biblia, que Dios no es ni puede ser infiel a la palabra dada. Dios se ha comprometido con su pueblo. Los salmos, como el resto de la Biblia, pero los salmos en particular, no los podemos desgajar de ese contexto, de esa macro narración en la que están insertos, que es la Biblia en su conjunto. Por lo tanto, los salmos siempre tenemos que leerlos en relación a esa gran narración que constituye la Biblia. Y en esa gran narración se nos dice, se nos da a conocer a Dios, un Dios que es fiel a la palabra de Dios. Dios no puede ser infiel, no va a abandonar a su pueblo, por lo tanto tampoco va a abandonar al salmista como parte de ese pueblo. El Salmo proclama la fidelidad de Dios. En versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. El abandono paterno es la mayor sensación de abandono que una persona puede experimentar, porque sin la figura del padre y de la madre, de los padres, de los progenitores, en donde encontramos las primeras muestras de amor, de apoyo, de socialización, de educación, de enseñanza, de cariño, de protección, de cuidado, no nos podríamos constituir como personas, y por eso todos los déficits que podamos tener ahí en un momento determinado los arrastramos durante toda la vida. En la antigüedad no era infrecuente el abandono de los niños, a cierto grado, un porcentaje de abandono de niños, sobre todo en el mundo grecorromano. Los niños expósitos, ¿no? Había un cierto grado de exposición de niños, de abandono de niños que después pues, eran objeto de esclavitud, de abusos o infinidad de situaciones, ¿no? Pues incluso en esa situación más extrema de abandono de padre y madre, aún así Dios nos acoge y no nos abandona. Dice, el Señor me recogerá. Señor, salta a nuestro encuentro. Esos niños, nos convertimos en esos niños expósitos que somos abandonados por nuestro padre, nuestra madre. El Señor es ese benefactor que viene a recoger, no nos para esclavizarnos ni para aprovecharse de nosotros ni para hacernos mal, sino para cuidarnos, para protegernos, para estar con nosotros. Por lo tanto, si el abandono del padre y madre es el mayor abandono que podemos experimentar, la acogida de Dios es la mayor actitud, acción de acogida, de encuentro, de aceptación, de cuidado, de protección que podamos imaginar o que podamos experimentar. El salmista pide a Dios que le reivindique, es decir,
que le permita sobrepasar sus miedos. En este caso, pues ese miedo a la guerra, el miedo a los enemigos, el miedo a tener que enfrentar esa situación. En nuestro caso, pues aquellos miedos o ansiedades que nos acompañan en el día de hoy o quizás nos acompañen en el día de mañana. Dice el Salmo: enséñame, Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y por último, lo que sostiene al salmista es la esperanza. Hubiera yo desmayado si no creyera que de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. La esperanza en la Biblia es fundamental. Es cierto que vivimos en una sociedad, en un tiempo, en una coyuntura social, política, económica, global, que no invita a la esperanza, más bien invita al desaliento, al cinismo, a la resignación, a la desesperanza. Pero la esperanza en la Biblia es fundamental. El pueblo de Dios es un pueblo de la esperanza. Lo que lo guía, lo motiva, es la esperanza de la salvación de Dios, de la acción definitiva de Dios. Y lo es porque la Biblia está siempre pensando bajo esa continua acción de Dios en favor de su pueblo y de su creación, no solamente de su pueblo, sino de toda la creación. El salmista ya sabe que Dios ha actuado en favor de su pueblo y quizás de sí mismo, como ya hemos visto en los salmos. Aún en aquellas partes de la Biblia en la que la esperanza futura no está muy clara, como en este salmo, por ejemplo, que no está demasiado definida, la esperanza en la acción inmediata de Dios es siempre una realidad. El pueblo de Dios es un pueblo que espera en Dios. En muchas ocasiones los miedos y las ansiedades se pueden apoderar de nosotros precisamente porque nos falta perspectiva. La ansiedad nos nubla el entendimiento. Cuando tenemos miedo, cuando estamos ansiosos, no podemos pensar con claridad. Pero también nos hace encerrarnos en nosotros mismos. Es algo que le ocurre al salmista. Se encierra en sí mismo. Hay ese camino hacia su propio interior. Lo único que es cierto es que en el caso del salmista ese encerrarse en sí mismo le ha permitido encontrar a Dios dentro de sí mismo. Esto es muy interesante. Pero normalmente la ansiedad nos nubla el entendimiento, los miedos nos hacen encerrarnos en nosotros mismos y solo vemos aquello que está en nuestro propio interior, bajo nuestros propios pensamientos, cautivos de nuestro propio discurso interno. Y desde ahí no podemos afrontar nuestros miedos y nuestras propias ansiedades. Es cierto, como hemos dicho, que nosotros mismos también podemos encontrar la voz de Dios, podemos encontrar a Dios en nosotros mismos, como le pasa al salmista. Pero el hecho de que encontremos a Dios en nosotros mismos ya supone salir de nosotros mismos, porque para poder encontrarlo necesitamos escuchar con fe. Y a veces, en muchas ocasiones, precisamente lo que los miedos y las angustias nos hacen es opacarnos nuestra escucha de Dios, hacernos sordos a la voz de Dios. Por eso es necesario, en no pocas ocasiones, tener que salir de nosotros mismos. La fe en Dios no es una fe solamente subjetiva, privada o individual. La fe en Dios es salir de nosotros mismos para encontrarnos con Dios. Aunque adoptemos incluso la perspectiva de nuestro propio interior. Quizás nosotros no debemos enfrentar estos miedos del Salmo, como hemos dicho, enemigos, violencia o guerra. Por el contrario, nuestra sociedad está conformada por la tecnología, por la burocratización de las instituciones,
un grado sumo, por las macroestructuras que dirige la política, la economía, la vida pública. Eso nos hace que en muchas ocasiones perdamos el contacto con las realidades concretas que afectan a nuestro día a día, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos influencia o participación directa en lo que ocurre en la globalidad del mundo. Y esa pérdida de contacto nos hace que las incertidumbres y las amenazas se vuelvan abstractas e impersonales. De ahí que nuestros miedos también adquieren ese grado de abstracción. Por eso, cuando pensamos en miedos, muchas veces probablemente en esos miedos que estemos pensando no se deban a miedos concretos, como les pasaba a situaciones concretas, como le pasa al salmista, más allá de que eso tuviera una vivencia subjetiva, pero eran miedos de las situaciones que estaban ahí concretas. Quizás nuestros miedos no son a situaciones tan concretas o reales, o sí, dependerá, pero en mayor medida nuestros miedos, los que podamos definir, si yo he mencionado de una serie de miedos, tienen ese carácter de abstracción que vivimos en la sociedad, en este mundo, que se nos vuelve abstracto porque no participamos en el curso concreto de los acontecimientos, y por lo tanto los miedos son percibidos como miedos principalmente subjetivos o psicológicos, ¿no? En su grado sumo pues son las fobias, el miedo al miedo, serían esas expresiones máximas de abstracción del miedo, de los miedos. Pues los miedos no son, en origen, no son más que respuestas biológicas a peligros concretos, pero en nuestra sociedad en que esos peligros concretos desaparecen como realidades concretas, surgen como miedos de entidad principalmente subjetiva. Y en ese caso lo que necesitamos es salir de nosotros mismos, abandonar los estrechos límites de nuestra propia subjetividad, no meternos en nosotros mismos, sino salir de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia personal, de nuestra propia perspectiva, de nuestra propia comprensión. Debemos prescindir de nosotros mismos y con ello prescindir también de nuestros propios miedos y nuestras propias angustias, ¿no? ¿Y cómo contribuye a ello la lectura del Salmo? En primer lugar, porque no lo leemos individualmente. El Salmo nos ayuda a salir de nosotros mismos porque el Salmo no lo leemos individualmente, ni solos. Hacemos de la lectura del Salmo una práctica comunitaria. Hablando del Salmo, podríamos estar hablando de cualquier otra parte de la Biblia, pero hablando de este Salmo o de cualquier otro Salmo, leemos el Salmo como una práctica comunitaria en la Iglesia. Lo leemos en compañía de nuestros hermanos, que son creyentes, seguidores de Cristo como nosotros, y todos juntos pertenecemos a la Iglesia de Cristo, al pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Entender que cuando estamos leyendo el Salmo en nuestra casa, cuando estamos leyendo el Salmo en la Iglesia, no es la misma práctica de lectura. Cuando leemos el Salmo en casa, leemos con una práctica devocional, personal, individual, subjetiva. Bien, tiene un valor, de acuerdo. Pero cuando lo leemos en la Iglesia, leemos el Salmo en compañía de otros. Estamos participando de una práctica social de la Iglesia. La lectura y la predicación en la Iglesia son prácticas sociales de encarnación del mensaje del Evangelio. Es decir, cuando estamos leyendo el Salmo con nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia, no solamente lo estamos leyendo, no solamente estamos escuchando, sino que los estamos participando del significado que despliega ese salmo, porque lo estamos haciendo como una lectura comunitaria, porque estamos haciendo de ello una práctica de encarnación social. Estamos encarnando el mensaje y la realidad que el Salmo o que la Biblia en su conjunto está desplegando. Por lo tanto, no es lo mismo
No podemos decir, yo leo la Biblia en mi casa. No es lo mismo. Necesitamos la práctica, las prácticas de la Iglesia, las prácticas sociales de la Iglesia, la lectura, la predicación, la oración, la confesión de fe, el bautismo, la Santa Cena, la alabanza, la adoración, la oración, son la transmisión de la fe, la enseñanza de la fe, la evangelización, todas son las prácticas sociales que nos configuran como iglesia. Cuando compartimos esta lectura comunitaria no lo hacemos para aprender o sacar una información. No es una cuestión de leer, para estudiar, para adquirir una información, sino que hacemos la lectura como una actitud de confesión de fe y como una expresión de confianza en que lo que el Salmo nos está contando no se encierra solamente ni en el texto, en lo que dice el texto, ni se encierra en lo que la Iglesia hace, como estamos hablando de esa práctica de la Iglesia, sino que nos está remitiendo a lo que Dios hace. Esa práctica comunitaria eclesial nos saca de nosotros mismos porque la compartimos con otros, pero también porque nos remite a lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará. Porque el texto bíblico tiene esa triple dimensión. Nos habla de lo que Dios ha hecho y nos da testimonio de esas acciones de Dios en favor de su pueblo, en favor de la creación, para la salvación del mundo, de lo que hace, porque es cuando la Iglesia confiesa, la Iglesia predica, la Iglesia lee, la Iglesia transmite la palabra de Dios, está participando de esto que Dios está haciendo, pero además de lo que Dios hará, porque la Biblia nos habla de que aún Dios va a actuar en el futuro para consumar su salvación. Por lo tanto, esa práctica comunitaria de la Iglesia que nos saca de nosotros mismos, nos hace configurar, que nos configuremos por esa narrativa bíblica como un mundo que se despliega ante nosotros. Cuando estamos leyendo, confesando y predicando la Biblia como iglesia, estamos diciendo cómo es Dios, cómo es el mundo, cómo somos nosotros y qué cabe esperar. Por lo tanto, estamos desplegando un mundo de significado. Hemos hablado en otras ocasiones, en esta sociedad no estamos configurados por fuentes de significado últimas, potentes, mayoritariamente. Y por lo tanto, la misión de la Iglesia, en este sentido, la evangelización de la Iglesia en este sentido tiene que ver precisamente con que sus prácticas sociales lo que hacen es desplegar ese mundo de significado, de lo que Dios ha revelado y en el que estamos sumergidos cuando estamos inmersos en esa práctica, pero el de la que también participamos como pueblo de Dios. Las prácticas sociales nos constituyen como personas, es decir, que lo que somos y lo que pensamos no es el resultado de nosotros mismos como individuos, sino el resultado de nuestras relaciones con las demás personas. No somos lo que somos en nosotros mismos, somos lo que somos, lo que la sociedad, la familia, nuestros grupos de referencia hacen de nosotros. Somos producto de la sociedad. Lo que somos como creyentes lo somos porque somos configurados por las prácticas sociales de la Iglesia. De la misma manera, lo que somos como creyentes lo somos porque somos configurados por las prácticas sociales de la Iglesia. No es que leemos la Biblia como a modo de un recetario, un libro de instrucciones que sacamos una información de la Biblia para aplicarla. Y cuando la aplicamos, entonces
le damos vivimos, ¿no? Eso que se nos dice, no. El ser humano es más complejo que eso. Somos configurados muchas veces sin darnos cuenta por esas prácticas sociales del mundo en el que vivimos. Por eso cuando todo lo que hacemos en la iglesia nos configura también. Y la principal configuración viene de ese mundo desplegado, de ese mundo de la Biblia desplegado por la acción, por las acciones de la iglesia, en la predicación, en la lectura, en la alabanza a Dios, en la oración, en el partimiento del pan, en el bautismo, en la proclamación de las promesas de Dios, en la transmisión del Evangelio como buena noticia, lo que llamamos evangelización. Con todas esas prácticas, la iglesia, que son prácticas sociales, porque cuando decimos prácticas sociales es que estamos compartiendo con otros, son prácticas individuales. Estamos encarnando socialmente, es decir, como pueblo, como comunidad, en compañía de otros, un pequeño anticipo del final prometido por Dios, de esa nueva creación bajo su reino, bajo su reinado. La iglesia, cuando está... ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Porque estamos participando de todas estas acciones, de todas estas prácticas eclesiales con las que nos permiten, mediante las cuales encarnamos socialmente, encarnamos eclesialmente, corporativamente, ese anticipo. La iglesia, y con sus prácticas sociales, lo que hace es como, le permitimos la analogía, como ese tráiler de la película, para anticiparnos lo que va a ser la película que vamos a ir a ver al final. Pues ese tráiler, esa pequeña narración que nos sirve de anticipo. La iglesia es ese anticipo de el final de la película que Dios va a traer con esa nueva creación bajo su reino. Y la iglesia, con sus prácticas sociales que la definen, encarna ese anticipo. Y lo hace no por lo que la iglesia es en sí misma, sino porque está participando en ese plan de salvación de Dios para el mundo. Esa gran narración de salvación de Dios para el mundo. Somos participantes de esa narrativa de salvación. Piensa en tus miedos y en tus angustias. Y ahora mira a tu alrededor. Esos hermanos que te acompañan, todos juntos, leemos, confesamos, encarnamos las promesas de Dios. Es cierto que la iglesia a veces es débil encarnación de eso, de ese final anticipado. A veces, muchas ocasiones, igual que el pueblo de Israel en la narración bíblica, fue infiel a Dios. La iglesia también lo es como pueblo de Dios, y no es capaz de ser ese anticipo, ¿no? Pero aún así, en toda su debilidad, en el pecado, a pesar del pecado que la iglesia a veces también está presente en ella, Dios en su misericordia, en su gracia, siempre nos permite, aunque sea con esa debilidad, si las prácticas de la iglesia son fieles al testimonio de la Escritura, a la encarnación de ese mensaje, encarnamos, somos ese grano de mostaza que anticipa esa realidad futura que damos nueva creación, el reino de Dios. Nuestras esperanzas no están en nosotros mismos, sino en Dios mismo. Y ahora nuestros miedos se muestran como lo que son: pasajeros,
frente a un Dios, como nos ha enseñado este salmo, aunque no hiciéramos una explicación del salmo y solamente nos limitáramos a leer el salmo una y otra vez, esto nos estaría configurando. ¿Y qué nos dice el salmo? ¿Cómo nos configura ese salmo? Pues que nuestros miedos son pasajeros frente a un Dios que no nos abandona, que nos reivindica como justos, aunque no lo seamos en nosotros mismos, que nos protege, que nos cuida y que nos salva. Y vivimos de esa realidad. Y lo hacemos cuando lo estamos leyendo, proclamando, encarnando junto a nuestros hermanos la realidad de ese salmo, como el resto de la Biblia. Si Dios es con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Como dice el salmo, sí, espera en el Señor, sí, esperemos en el Señor. Amén.